Je suis mon type. O sea, bueno, vamos a ver. Primero, os he estado siguiendo, como siempre. Charles. Buenos días. Bea, ¿qué Buenos tal? días. Bueno, vamos a ver. La gran duda. ¿Por qué habla y qué quería decir Íñigo Nieva? ¿Por qué habla? Déjame Primero, en eso. ¿por qué habla? Pues habla, pues porque, mira, la vida se mete la pata y porque... Si no sabes usar un teléfono, Si no- ¿para qué coges el teléfono? Manolete, La frase si no de sabes Belén torear, Esteban. ¿para qué Él te es la metes? ¿A qué te imagen de, metes? él Ya. es la imagen de un club, lo han contratado también para eso. Tendrá que hablar, porque si fuera el cine mudo, a lo mejor tampoco les interesaba. Lo que no saben es que cada vez que habla, Sube el pan. pues Sube el pan. como se Pero yo llama. voy a hacer la explicación razonable. Vamos, razonable no, porque a mí me lo explicó Alfredo Bataller, el del SA, a quien Sí, saludo, hombre. a Sí. él, a su toda su mujer, a familia. toda la familia. Y además me lo explicó de una manera que es fácil de entender. Si esto lo supiera, y además se supiera explicar, seguro que su hermana, la actriz, lo haría Alejandra. divinamente, Alejandra. Y seguro que su madre, Carolina Molas, que habla muy bien y es muy guapa, también Que lo nos haría bien. escucha todo el rato. Pero luego hay que, Estupenda señora, ¿eh? hay Sí. que valer para todo, hay que valer. O sea, yo en el baloncesto quizá no hacía una gran carrera, pero para otras cosas me Pues arreglo. sí, igual que yo. Bueno, tú todavía... No. Bueno, ¿qué es lo que me contó? Había puesto, porque yo le dije, el SA tiene un éxito tal que el problema es elegir. Claro. Y es cuando estaban, esto fue hace años que estuve allí, es cuando estaban llegando los rusos a Levante, los buenos, los malos y los regulares, hasta el punto de que había dos facciones del Kremlin en ese momento Altea Hills. peleándose en la piscina, ¿no? Ujú. Y digo, bueno, pero no, un día no habrá sangre por aquí. Dice, mira, hemos adoptado una medida que es que de ningún país, pero ni de Rusia ni de ninguno, podrá haber más de un 24%. Y luego creo que lo bajaron al 19%. Digo, ¿y eso por qué? Dice, pues porque los rusos no quieren ver rusos. Dice, pero no es que quieren ver más rusos. Dice, no. Lo que no quieren los rusos es que haya muchos rusos. Vienen a un sitio de calidad internacional, a un sitio, no quieren que vengan los del pueblo que los conocen y tal. Quieren conocer gente nueva, gente de buen nivel, gente que esté a su nivel, pero no los del pueblo. Quieren de otros pueblos y de otro nivel y tal. Y dice, y si te lo puedes permitir, tienes que hacerlo. Hay que diversificar lo posible. Dice, pero no por asegurar los ingresos. Eso con un país lo asegurabas. No, es que la gente de ese país, si es importante y con dinero, no quiere tropezarse a los suyos. Lo que no entendió Íñigo, y por eso no lo supo explicar, es que precisamente los ricos hispanoamericanos no quieren un sitio donde haya muchos hispanoamericanos. Dice, no, pues están en Madrid, si quieren más, pues van a México. Pero en Madrid no quieren que sea solo hispanoamericanos, que es hispanoamericanos porque latín no hablan, que yo los he oído y no hablan latín. Bueno, pero ¿por qué no lo entienden? No entienden por eso. La gente cuando va afuera y a un sitio que se supone que es de calidad, de prestigio social, etcétera, no quiere encontrarse a los del pueblo, hombre. Quiere encontrarse a otra gente distinta. Y en Madrid, gente de Madrid. De Madrid y luego, pues, no sé, alemanes, belgas, portugueses, lo que sea. Pero no de tu zona. Si tú eres colombiano, no quieres ver muchos colombianos. Pero fíjate Claro que yo que creo que sí. tú estás siendo, en cierta manera, un poco generoso con Onieva, porque le estás dando un argumento, me parece como mucho más... Es verdad lo del SA, yo recuerdo que en esa época, en la organización que hay al lado, Altea Hills, se instaló en la colonia de Putin, que decían que hasta su madre vivía ahí, era uno de los rumores. Y dos novias. Y había ahí una colonia de rusos gigante, multimillonarios, o sea, no rusos multimillonarios. y Dos es verdad- oligarcas. Justo, y es verdad que hubo un momento en el que si no ponían una limitación, el 100%, pero el 100% Sí, hubiera sí. sido porque tenían más dinero que ningún español y que ningún americano en esos Sí. años, ahora no. Y lo hicieron de una manera, primero, mucho más sutil y segundo, porque es verdad que ellos querían que los alemanes, los árabes, los americanos siguieran viniendo Claro. y sobre todo porque no querían que toda la colonia, que en ese momento era muy Putin, se instalara allí y tomaran aquello porque hubo un magnate
que tenía el barco más grande del mundo, que estuvo allí 15 días y cuando se fue se llevó a la mitad del staff a su barco. Sí. O sea, que luego hacían cosas de estas que te dejaban sin empleados, Sí, hombre, sin en cocineros. En aquella época estaba un tal Medvedev, que era de una facción. Todos eran de Putin. Pero claro, una vez que se colocan, todos tienen sus intereses, sus novias, sus queridas. Tenían todas las mujeres y los hijos allí viviendo. Exactamente. Pero esto que es de sentido común. Dice, bueno, pero ¿tú crees que al Medvedev o al putinejo de turno le gustaba? No, alguno bien. Pero la mayoría lo que quería conocer, alemanes, ingleses, americanos y españoles. Claro, porque lo que quieren es integrarse en la sociedad del país. Hombre, claro, no más que integrarse, tener gente de su nivel de todo el mundo. Sí, bueno, y sobre todo que aquello no se convirtiera en una colonia rusa 100% como había a 100 metros. Exacto. Que la había. Y eso se explicó bien, además, tampoco trascendió en los medios, y eran normas internas. Oye, tú tienes un club, un negocio privado, tú tienes tu derecho de admisión. Tienes tu política. Y tú tienes tu política. Pero yo es que creo que lo de Íñigo no va por ahí. Lo de Íñigo, en este medio español, medio inglés que él habla, porque él todo lo habla en inglés, hasta los mensajes en Instagram los pone en inglés todo el rato, que no sé por qué. Pues porque no sabe español. Bueno, pues que a lo mejor sí piensa que mete menos la pata, no lo sé. Sí, es que cree que eso es ahí había otras connotaciones, ahí había un poco, aquí vamos a venir la pata negra. ¿Tú crees? Sí, y el mercado latino, sí, pero limitado, pero... Lo que pasa es que, claro, se ha dado cuenta primero que el mercado latino son los que llenan esos clubs, porque a ver quién... Bueno... El mercado latino, hay un altísimo porcentaje del barrio de Salamanca, que le llaman el Nuevo Caribe, están en la milla de oro del Caribe, están todos los que tienen dinero para gastarse en estos clubs. No, pero, los ricos no van a ese club. Los ricos se gastan 5.000 euros que cuesta la membresía de una tacada en el Amazónico en una botella de vino. No, pero los ricos se gastan dinero en todas partes, desde igual. Y el rico de verdad que no quiere... Y que no se relacionaban. El que no se relaciona y que tienen unas casas fantásticas y que reciben en su casa y con 50 de servicio o tienes un catering que lo contratas y das unas cenas o unos almuerzos o unas historias. Pero ¿a quién invitas, Charles? ¿A quién invitas? Llega un tío multirrico, un mexicano multirrico. No quiere ver mexicanos. Quiere conocer a más gente. Claro, pero a lo mejor el que está en su casa lo que hace es dar Para ese eso evento necesita en contactos. Su casa pero contactos, ¿los tienes o no los tienes? Eso se hace networking en estos sitios. Y una cosa es una cena en tu casa, que por supuesto tienen casas contactos y fincas, lo haces en el momento que tienes dinero y das una Coca-Cola en tu casa, tienes a 50 que van a Sí, pero pelanas. No, pero tú no quieres eso. Claro. Tú quieres gente que puede no ir. Hombre, pero claro. Estaba muy bien la información de Bea Miranda precisamente en la otra crónica contando eso, ¿no? Había hablado tanto por un lado con los del nuevo Club Metrópolis como los de este nuevo Club Vaga, que nos hemos reído mucho de la nueva denominación acuñada por Cortázar, pero decía precisamente esto, que el derecho de admisión es a ciertas personas, a lo mejor que no quieren que se relacionen con lo patrio, por llamarlo de alguna manera. Hay un verso que le decían a Lope de Vega, dice, con razón Vega, por lo siempre llano. Bueno, pues yo creo que él sin saberlo, claro, Lope de Vega, su señor, describió no creo que esté mal educado, no creo que... No, yo no creo que él haya dicho algo que no quería decir. Yo creo que ¿sabes qué pasa? Que se ha hablado en las reuniones constantemente, pero él se le ha escapado. Él lo ha dicho. Pero es que no entiende que, primero, eso no se dice. No. Claro, primero, eso es lo que hemos empezado. No, eso lo primero es de mal educado. Luego es de tonto, porque tú no sabes luego lo que vas a tener. Claro. A lo mejor tienes que abastecerte con lo que te manden los bolichicos y el perraje más tirado si quieres llegar a fin de mes. Porque, ¿qué pasa? ¿Que hay derecho de admisión en Salesas? ¿A que no? No, porque no ha tenido un éxito abrumador. En Diverso a lo mejor tienes que pedir, en otros sitios no. Pero en este caso... Este tipo de... El otro día veía lo de que lo contaba también la otra crónica, lo contó muy bien. Yo veo que están Aznar y Alonso Aznar con Javier de Paz y Rosauro Varo. Es decir, la delincuencia económica transversal. Yo ahí no voy nunca. Jamás. O sea, no querría ver. Bueno, Aznar es que es antipático. Alonso lo conocí de niño. Ya me parece que ha crecido demasiado. Rosauro Varo, su señora es guapísima. Amalia Salamanca la hemos tenido aquí. Sí. Si está Amalia, voy por ver a Amalia. Pero no. Bien, la cuestión de fondo. Los clubes privados, cuando cuajen en España, no los notaremos.
Si ahora los notamos es porque no existen todavía, están probando. Nunca han funcionado los clubes en España. Más a nivel empresa. Nunca. ¿Por qué? Pues porque no somos ingleses, porque en España hace buen tiempo, porque la gente es simpática. Los ingleses prefieren estar siempre con los mismos, emborrachándose, y luego que el maestresala o el que sea, el mayordomo o menordomo, te deje en la cama de tu cuarto para que la duermas. Y al día siguiente pues te pongan, como siempre, el huevo agitado con Tabasco y con esas Bloody cosas. Mary El Bloody Mary, pero muy bloody. De resacón. Más que Mary, ¿no? Ya. Bueno, como no hay clubes privados, están tanteando. El hecho de publicarlo, que era la información además de la otra crónica, es que iba a misa. Y comete el error de desmentirlos. Eso ¿A quién se le ocurre? Eso ha sido peor. Eso ha sido peor. Porque entonces demuestra que no te enteras de nada. Ya. Ni de lo que dices, ni tampoco de lo que no dices o dices mal. Tú no puedes decir, no, me han engañado. ¿A quién quieres engañar? ¿A Tamara? Y al día siguiente escuchar el audio. Bueno, al día siguiente. Es que el audio yo lo escuché aquí con vosotros. Sí. Digo, pero ¿a quién se le ocurre, después de haber sido tan nítidamente equivocado? No lo iban a colgar, pero claro, se vieron en el Hombre, claro. Claro, es que está grabado. Aclarando, hicieron el favor de, como vieron que este chico cada vez que abre la boca sube el pan, pues oye, para no crear más polémica, hicieron el favor, que no tienes por qué hacerlo en un medio, cambiar ese titular y poner otro, pues para que tranquilizar un poco a las masas, ¿no? A las fieras, porque había bastante en Twitter y en redes, había unas críticas enormes, acusaban de racismo, de todo. Y como él, cuando ve que cambian el titular, más o menos viene a decir que él no lo ha dicho, se viene arriba, entonces dijeron, sí, ¿nos vas a dejar al medio mal? Espera. Pues toma, vuelve el titular y encima con un audio para que todo el mundo escuche en tu voz lo que has dicho. Yo creo que, mira, ha empezado muy mal este tema. Al día siguiente pone comentarios del club o sea, pone unas fotos y un texto en inglés de su club en Instagram y evita, o sea, prohíbe que se puedan hacer comentarios porque sabe que le van a poner de todo menos bonito. Esta mañana o esta madrugada ha vuelto a subir otro post en Instagram y los únicos que han comentado son 3 DJs, que deben ser los que van a ir a trabajar allí. Yo no sé cuánta gente se va a apuntar, cuánta no, y ojalá que le vaya muy bien, eso no tiene nada que ver. Estaban allí el jueves Cayetano Rivera. Sí, pero Cayetano Rivera paga 15.000 euros al año. O sea, no, es que no, Cayetano le pagarán para que vaya. Estamos en lo de siempre, al final, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar al final? Son 5.000 euros 15.000 decían. la acción, 5.000 euros la acción y 2.000 y pico la mensualidad. Pues en unos medios decían 15.000. Pero 15.000 al año. No, porque sabemos de gente... Mira, para un rico... Mira, ahora viene lo puedo decir igual, pero es que me da igual. Ahora viene la Feria de Abril y San Isidro. Y ya Madrid están Lucía vendiendo. lo han quitado, Federico. ¿Quién? Madrid Lucía al final se ha cancelado. Bueno, fíjate qué disgusto tengo. Es verdad. Estoy llorando. Te cuento un cotilleo que me dijeron. Que uno de los que estaba detrás era Albert Rivera y que se llamaba Madrid Lucía por su hija Lucía. ¿Qué va? O sea, que era una de las... Lucía. Me dijeron. Madrid. Yo no sé si es verdad o no. ¿Cómo va a ser verdad? Eso es una... A ver, eso es por Andalucía. Yo que lo apoyaba dije, no sé si voy a cambiar mi postura. Mira, a mí Andalucía. que en Madrid pueden hacer lo que sea porque se hacen cosas continuamente y se olvidan a los 10 segundos porque hay 15 más que se inauguran. Eso es igual. Pero en la historia está de fondo. Madrid es una plaza muy libre, para bien y para mal. Para bien, ¿por qué? Porque da gusto vivir en una ciudad tan viva. Sí. Para mal, ¿por qué? Porque hay competencia. Porque hay un Muchísima. mercado y además porque la gente en Madrid Cada cambia vez de más. Y opinión. porque dentro de un día, o esta tarde o mañana, empezamos con una primavera y un sol radiante, que en Madrid nos gustan las terrazas, el aire libre, estar en un sitio y ya meterte ahora en un club cerrado con librerías, y eso en invierno Mira, todavía. Yo citaba lo de los toros porque es donde los más ricos de América son los mexicanos. No voy a entrar en los orígenes y tal y cual, son los más ricos. O sea, un rico mexicano no es un rico español. Es rico, riquísimo. Ni siquiera europeo, Sí. muy rico. Bueno, entonces ahora, en abril, porque además vuelve Morante, pero sobre todo en San Isidro, o sea, te pueden pagar 1 millón por un palco. 1 millón, pero es que 1 millón de euros para un multirrico mexicano es para presumir además o con la querida, o con la legítima para hacerse perdonar la querida, o con la nuera a ver cómo cuaja eso, porque para ellos eso no es un dinero y en cambio Madrid es un escaparate extraordinario. Y de bueno, pero hay muchos. Bueno, en las ventas caben 24.000. Para presumir, digamos que haya 2.000 localidades.
¿No hay 2.000 ricos en México? Bueno, por supuesto claro que los hay. Mira, tenía Claro yo... que los hay. Y las invitas a los toros y tienes un palco magnífico y cierras unos negocios también y sabes de archimillonarios. Y si sabes de toros, todavía más. Pues, con razón. Sí, que sí. El palco del Bernabéu. Ya. ¿Cuánto cuesta? No sé, dentro de poco costará una libra de carne cerca del corazón. La gente los paga igual, porque vas al Bernabéu. Que sí, y luego te haces tu selfie y presumes. Pero vas a hacer networking, vas a presumir, Hombre, vas claro. a codearte. Ayer, el sábado, estuve en los toros, por cierto, en Illescas, en la Feria del Milagro, que estuvo muy bien, Manzanares y Juan Ortega, y Víctor Hernández, que es un torero nuevo. Bueno, la verdad es que repartieron orejas, aquello era un... Eso es mala señal. No, pero es que estuvieron muy bien. Y otras tardes me las he comido ahí un poco tristonas. Estuvieron estupendos. ¿Qué tenía detrás mío una fila entera? Pues todo era un grupo de mexicanos, pues de unos chicos jóvenes con sus padres o con sus tíos. Se notaba, y claro, se notaba lo que se notaba. La pasta. Las perras. Pero vamos, no te puedes imaginar a qué nivel. Sí. Entonces, claro, que venga Íñigo Nieva haciendo asquitos a que aquí no va a haber muchos latinos, pero chicos, si eso, ahora mismo, el Caribe madrileño Pues te si lo no, llenan. Si no se dice... Si es que eso, lo que más puedes... Al revés, hay que convencerles, hay que cuando agasajarles. tú puedas presumir como el SA de elegir Claro, tu cuando lista, lo tengas lleno. cuando tengas tu lista y puedas elegir, entonces, o sea, dentro de X tiempo, entonces está bien y aún así tampoco se dice. Es un problema de educación. Me pasa Barrientos, Paloma Barrientos, en el caso de Metrópolis, las cuotas. Dice, membresía individual, tasa única de inscripción, 2.000 euros, cuota anual, 3.500. En pareja, tasa única, 2.000, la cuota anual, 5.000. Y luego hay para menores de 35 que pagarían 1.000 por la tasa de inscripción y 2.200 por la cuota anual. O sea, son unas cantidades que, ya te digo, que hay personas que se las gastan en una cena, Federico. Se las gastan en una propina. Pero vamos, Bueno, sí, y también hay familias que viven de esas cuotas. También es verdad que son pero sitios no que lo están único en que te estos ofrecen clubes. es comer. Porque yo me dices, tú te vas al Club Puerta de Hierro, puedes jugar al golf, montar a caballo, piscinas, tenis... A estos sitios que son comedores. Nada más. Y salones, pero porque es que no hay más. Pero es que en No hay Madrid, más. donde una Para comer y tasca, beber. en Madrid una tasca es un sitio de lujo para comer bien. Y donde se come bien, Y donde se además. come muy bien y hay una oferta continuamente renovada a nivel mundial. Pues lo mismo tienes los mejores japoneses que peruanos, que bolivianos, que lo que tú quieras, pues tienes que andar con pies de plomo. O sea, no metas la pata antes de meter la mano. Yo creo que te pongan una mesa en la terraza del Metrópoli con la cúpula. Sí. Y te encuentres allí sentado Aznar, a Rosauro Varo y Pues Aznar yo en Junior, ese momento entonces me doy dices, "Ay, media que me cambien vuelta, de mesa". me doy media vuelta y dice, me voy a la calle La Ballesta, que hay dos tascas estupendas. La única A mesa ver. en toda esa azotea para ellos puesta ahí, pues a lo mejor eso también tiene este precio de la Pero tú crees que membresía. entonces estamos en la bobería de siempre que pagan para ver si entra. Es así. El que entra que va gratis, porque luego Claro, la influencer claro. de turno, la influencer de turno está gratis ahí. Al final pagan 2. Todos los demás van por gañote. Ya. Y encima luego, mira, yo qué queréis que os Lo diga. gañote a 24 euros la copa, ¿eh? Bueno, yo qué queréis que os diga. Luego te vas a comer en Madrid, hay sitios para comer estupendísimos. Y no hay que Encima arruinarse. te encuentras a Ya. gente que no te esperas, porque no te esperas ver a Exacto. gente que si lo que quieres es el factor sorpresa, seguramente te lo tengas más en tascas. Y esto me parece una cosa, pues sí, pues mí es novada, pero yo la veo totalmente para hacer business. O sea, yo encuentro es como los palcos Pero del tampoco, tenis. pero Son mira, para hacer tampoco. business. Yo he estado muchos años yendo al palco del Madrid. Y hay los que no tienen ni puñetera idea ni de fútbol ni de negocios, piensan que allí se hacen negocios. Es mentira. Nunca se ha hecho un negocio allí. La gente de negocios de verdad los hace donde hay que hacerlos, que es en las oficinas. Allí vas a negocio hecho o a negocio deshecho, pero desde luego allí la gente está en el fútbol. ¿Qué es lo que ves? Ves gente, presumes, te vi en el palco. Pero eso luego, cuando estás hablando de tu negocio, ¿tú qué crees? ¿Que porque esté delante Florentino va a salir o no salir un negocio? ¿Sabes dónde se No hacen tiene negocios? nada que ver Pues, la realidad sí. de la economía y de la vida social moderna, no tiene que ver con eso. Ya. Antes podía ser. Antes ibas a Ascot. Y entonces, claro, si habías estado con Ascot, pues ya sabías que esa gente que estaba allí tenía dinero, tenía nivel social. Si no tenía dinero, tenía título. Pero ahora... Pero hombre, si yo he visto a Alberto de Mónaco con una bufanda mugrienta del Mónaco saltando de una eso a otra. Mira, donde se hace... y era el palco y era... Y que hay mucha en fin. gente que justo a lo mejor lo que no quiere es ir a un club de estos porque no quiere que se le vea. Que no, Los bien, como dicen en Madrid, los bien, pagan para no salir. O sea, Exactamente. a mí me lo ha dicho más de uno. Yo pago por no salir. Pues o sea, claro. que no van a ir a un sitio donde saben que todo donde es sabes dónde postureo. te van a ver. casas. Vamos, Mira, yo donde soy más el primero negocios que lo hago de esa manera, ¿eh? Yo no, yo Donde sí, más sí. negocios se En hacen- casa Es famoso.
Hay que recibir en casa. Bajando las persianas. Donde más negocios se hacen, o te vas una mañana a desayunar, es una mañana cualquiera, hoy mismo, mañana, te vas al Villamagna, te sientas ahí un ratito y por ahí desfilan. Medio Occidente. ¿Cómo se llama? Los del grupo económico. Sí. Ahí están todos desayunando. Mira, ahí hay una cosa para que a lo mejor Íñigo, no sé si le servirá de algo. Pero en España, ¿qué diferencia al rico del hortera? Pues eso se explica muy bien por la historia, por cómo se comportaban los banqueros en España. El presidente de la banca en España, cuando decían los 7 grandes, se llamaba Aguirre Gozalo. Era un señor con un aspecto de pobre, no don Cicuta, pero pues un señor mayor, pues entre Franco y cualquiera, un señor viejo, afable, limpio. Entonces este señor pues tenía un Mercedes. ¿Qué hacía? Antes de llegar al banco, por supuesto, paraba, cogía un Ondine, que era, uy, madre mía, pues como el 600, y llegaba al banco en su coche, sin chofer, como un señor que había empezado allí trabajando. Esto es bastante más corriente de lo que es ese. Por ejemplo, Alfonso Escámez, que era presidente del Banco Central. Sí. Bueno, Alfonso Escámez había empezado de botones en el Central. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo iba a ir Alfonso Escámez, que podría presumir, además, de haber empezado precisamente como botones? ¿Qué cambia eso? Esa costumbre de no molestar al pobre, no presumir, no humillar y tal. El hortera de Mario Conde, que Mario Conde era presumir. Bueno. Compra el portón para que se le vea presumir más. Con él ya yo, a ver quién liga más. Los supergalácticos le decían sus mujeres con los supercuernos que llevaban. Dice, pero vamos a ver. Pero eso es de horteras, eso es del tercer mundo. La gente bien, en un viejo país católico, no presume de lo que le sobra. Sí. Porque siempre hay alguien que le falta. Claro. Y la categoría la demuestras con los pobres, cómo tratas al servicio, no con los ricos. Totalmente. No codeándote con los ricos, sino tratando bien a los pobres. Eso en la cultura española, de verdad. Lo otro son horteradas. Totalmente. Y esto es lo que se llama el old money y que se distingue mucho. Y por eso digo que este tipo de clubs, que no es la primera vez, que hay varios en Madrid ya desde hace años, pues son sitios... Muchas veces son para el empresario que viene de Valencia, que tiene una comida y luego no sabe qué hacer después de comer, y son clubs donde te puedes echar la siesta viendo la tele y fumar un puro, y porque es un poco como medio sitio de... Que eso es muy inglés, que eso es muy inglés, que eso además ha funcionado en Inglaterra hace pero aquí, siglos. Lo aquí que están no. ofreciendo es otra cosa, y luego se ponen muy finos, pero vamos, ahí luego lo que hay es un baile de putas. Efectivamente, de señoritas, como lo queramos hacer, y de señoritos, que al final aquello es de todo menos una cosa elegante y chic. Pero es que a las 5 de la tarde en Madrid o vas a trabajar o vas a otra cosa. Efectivamente, la siesta. La siesta siempre se dijo que fue la mejor hora. Sí, señor. Antes de darle la pausa, mira, es que mira lo que te voy a poner en la mesa. ¿Qué es eso? Ay, mira, pistachos. Mira pistachos más gordos. Ay, sí. Te los regala Sonia González, la hija de Damaso González. ¡Hombre! Mujer de Juan Peña. ¿Sabes que ha plantado? Ahora tiene el negocio del pistacho. ¿Y la bolsita también? Por supuesto, es buenísima. Para Federico. Sí. Los trajo, ¿verdad? Bueno, el otro día. Te trajo a ti el otro día cuando fuimos a comer a casa de Olivia del Borbón, que también tienen ahí, otra historia relacionada con la herencia. Ha plantado Federico y va a empezar a dedicarse a ese negocio del pistacho que en España está empezando. El oro de Dubái lo llaman. Fructífero, efectivamente. Anda, y ahora Dubái, que no va a venir, cierto. hay que apoyarlo mucho aquí, que se planten aquí, porque precisamente... Sí, hombre, pero si además en España lo que plantas funciona. Pues está encantada, porque, claro, como esto tiene que pasar mucho tiempo desde que empieza hasta que ya haces la primera recogida y todo esto, pues ya está muy contenta. Nos lo estuvieron contando lo que dieron el almuerzo de Olivia y Julián. Para que se lo lleves a María, que si es de las mías, seguro que le encantan los pistachos. Sí, señor, es muy pistachera. A mí me encantan los pistachos. Es como las pipas. Un fósforo y de un montón de minerales y lo que sea. El otro día vi un anuncio de pipas gigantes y dice, pero entonces no tiene gracia la pipa. Porque estaba pelada. Como si me das... No, es que es un anuncio que hace una pipa tal, el pipón y tal.
Yo no quiero chuletas de pipa, yo quiero la pipa que con la sal, que lo mejor es la El sal. piconazo siempre fue otra cosa. Claro, eso decía Lola, ¿quién con una amiga? No está un buen pipazo. Exactamente. Bueno, pues para abrir los pistachos no nos pueden doler las manos. Para eso los guantes de la artrosis que nos trae Adolfo Albistur y que nos va a explicar cómo funcionan. Adolfo, buenos días. Muy buenas. Aunque la artrosis suele asociarse a la edad, nadie está libre de padecerla. La genética, el sobrepeso o incluso las lesiones y el esfuerzo repetitivo pueden acelerar su aparición. Si eres uno de esos 7 millones de españoles que ya la padecen, no te resignes. Existen tratamientos para aliviar el dolor y recuperar la movilidad. Para tus manos, nuestros guantes Quantinalotec te devuelven la agilidad en 20 minutos. Para tus rodillas, la rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante. Alivia tu dolor de espalda con el cinturón bioestimulador o el cervical con nuestro láser profesional EMS que combina calor y electroestimulación. No lo dudes, mejora tu calidad de vida llamando al 900-730-122. Si dices que lo has escuchado en el radio, puedes conseguir estos tratamientos con un 30% de descuento. 900-730-122. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mira, a lo mejor lo que necesita Íñigo Nieva es un abogado. Bueno, lo que tiene que hacer efectivamente es ponerse en contacto con Legalitas y decir no a esas comisiones que de repente aparecen en nuestra cuenta corriente que nadie nos ha explicado, a que nadie nos dé una solución y estamos duchándonos con agua fría. Ahí tenemos a todo el plantel, toda la plantilla de abogados de Legalitas dispuestos a decir que no por nosotros. Así que ya saben, háganse de Legalitas y no se conformen. Llamen ahora al 900-100-665 y también para autónomos y empresas. Repito, 900-100-665. Ese es el teléfono de Legalitas. Mira, hablando de clubs, antes de que pasemos de tema, me estoy acordando ahora del escándalo que hay montado, que tampoco se está diciendo muy en alto todo lo que hay organizado y que tomen nota todos estos clubs nuevos. Se abrió un club en Madrid hace como 8 o 10 años, no recuerdo, de mujeres, que se llama el Club Alma, en un edificio maravilloso en Príncipe Vergara, casi llegando a Alcalá. Que además luego me he enterado hemos ido muchas veces, muchos un edificio precioso. Y era un sitio lo mismo que estos, salones, comedores para mujeres, ¿no? Sí. Y luego se hacían eventos privados. Y es un edificio increíble, de bonito, elegante, que luego me enteré que fue de Jiménez Díaz, del doctor Jiménez Díaz, y entonces sus herederos, no sé qué, dejaron eso un poco como benéfico a nombre de la fundación para recaudar. Bueno, pues este club que se presentó como lo Machí, todas las mujeres empresarias iban allí, pues eso, muchas de provincias que venían y se reunían, utilizaban esos salones y pagaban una cuota que debían dar por los 3.000 euros o por ahí. Bueno, pues los que llevaban el Club Alma pagaron el primer año, los últimos 10 años o 9 años no han pagado. Se han ido de allí cobrando las cuotas de las socias, que encima los últimos meses les apremiaban para que pagaran, porque claro... Ahí hay una montada bien gorda, se ha alargado, ahí hay una montada bien gorda, porque ahora ponte tú a buscar, a exigir, a reclamar, y encima hay una cosa que era una fundación Jiménez, o sea, que tenía también un fin, bueno, pues un poco para ayudar, ¿no? Sí, bueno, las fundaciones son sin ánimo de lucro. Por eso, y era para recaudar. O sea, que cuidadito con estas cosas que se ponen de moda, que todo el mundo pica. Y a ver luego las gestiones cómo se hacen. Bueno, hablando de dinero, lo primero, cuéntalo de Bertín. Efectivamente, hemos estado en contacto con Bertín después de la información que ayer daba Alejandro Entrambas-Aguas en el programa Fiesta. Federico hablaba de un agujero de cerca de 4 millones. No llegaba a hablar de agujero, decía que iba a tener que llevar a cabo una operación con cierto peligro y que había 4 millones de dinero que podía deber el cantante. Antes de nada, aclarar que en el catálogo de morosos de Hacienda, que sabes que se puede consultar sin ningún tipo de problema... Por cierto, debería estar prohibido. Totalmente. Sí, pues sí, desde luego. Eso es una canallada que puso en marcha el infame Cristóbal Montoro, esa escoria humana, enemiga de la derecha en particular, de la gente del PP en concreto, de todos los liberales, y un verdadero modelo de la AMPA metida en la política. Eso lo pone el infame Cristóbal Montoro, y es ilegal de cabo a rabo. Y eso hay un elemento ahora nuevo que conviene recordarlo. Con esto del jodio que se ha inventado, el odio Sánchez, nadie legalmente puede trabajar con los datos de nadie.
Ni Sánchez ni su puñetera madre tienen derecho a tratar los datos de nadie, ni el puñetero Ministerio de Hacienda ni nadie. Y esa lista de morosos debería estar perseguida por la UCO, porque los que lo cuelgan es para tapar a los suyos. Mira cómo no aparece el hermano de Sánchez. Ya, sí, Pues que es son listas para lo que sirven. Pero conviene recordarlo, esa lista nunca debería publicarse. Porque vete tú a saber quién lo publica, por qué y cuántos no salen que deberían salir. Bueno, pues esa decisión tan importante que tiene que tomar el cantante respecto a su patrimonio económico y que tendría que hacer frente a una cantidad cercana a los 4,3 millones de euros, nos la explicaba Bertín esta mañana. Me ahorro las partes en las que utiliza palabras malsonantes, que es algo que me gusta mucho de Bertín y que le define. Pero dice tal cual, dice que esto es una operación financiera de las 1000 que se hacen todos los días, que no tiene nada que ver con su patrimonio, que se trata de una operación inmobiliaria y ya sabíamos de qué iba la vaina. Consiste en transformar su finca en un hotel de lujo. Dice que lo va a habilitar para que pueda haber salones para realizar eventos, va a haber una plaza de toros e incluso va a haber un helipuerto para dirigirlo a un público muy concreto y que se encargue precisamente pues, en las próximas horas de firmar esta operación. Le hemos pedido que entrara y me ha dicho, mira, como no he firmado todavía, voy a ser cauto. Asegurarse. Pero en cuanto yo tenga todo esto sentado, dice, os prometo Aparte, explicarlo porque eso se ha hecho en muchas... Dice que no quiere que esta información, que no se ajusta a la realidad, en tanto en cuanto no se está poniendo en peligro. Es una operación económica importante, o sea, va a ser una inversión, no podemos decir para una inversión, claro. Efectivamente. Millones, que o sea, que a lo mejor tiene que pedir ese dinero para invertirlo. Que es lo que cuesta toda la operación, puede costar eso. Una inversión, se llama inversión. Una operación financiera inmobiliaria Pero como la que si se alguien hace te da todos los ese días. dinero es porque cree que lo vale o que lo va a recuperar. Claro. Eso no, y eso se ha hecho muchas veces, ¿no?, en fincas que llega un momento que ya no las puedes mantener. Yo me acuerdo que estuve hace años en una que no me acuerdo cómo se llama ese hotel, que está en Andalucía, antes de llegar a Marbella, que eres esa finca, ese hotel antes era una finca de los Pablo Romero, de los ganaderos. Prácticamente ninguna finca con se puede helipuerto y todo, ¿eh? Y la de Alburquerque, aquí a las afueras de Madrid. Es que no hay finca que no exploten para bodas, bautizos, pues son como los de castillos. El único que se puede permitir un castillo es Santiago Segura. Ya. Sí. O sea, tiene un castillo en Segovia. Pero el problema de un castillo es cómo pagas la luz, el agua, el servicio, todo. El aire acondicionado, la calefacción. Si es que no hay manera. La de Alburquerque es el Soto de Mozanaque, que hemos ido... Bueno, porque además tuvo una época que estuvo muy de moda. No, y se sigue haciendo bodas. Sí, pero bueno, sigue haciendo bodas, efectivamente. Pero antes también se hacían muchas cosas de prensa, por eso hemos ido y lo hemos conocido. Yo lo he ido en bodas, sobre todo. Y mira, luego está el castillo de Griñón, que es el actual marquesa de Griñón, de Tamara, donde se rueda la promesa. Bueno, y los Sandoval. Claro. Los Sandoval, que tienen su placita de toros, que hemos ido ahí los liberales de todo el mundo. Luego, con plazas de toros hay un montón de fincas, porque hay muchas bodas, que siempre les gusta hacer una capea, que les gusta hacer no sé qué, un tentadero. Que el caso de los Sandoval es que encima se comen maravillosamente. Pero que además, no estamos diciendo que el negocio sea o no ruinoso, que lo vaya a ser. No, estamos sí, diciendo eso ya se verá. Lo que él comenta. Claro. ¿En qué consiste la operación? Pues además, mira, contra las habladurías lo mejor es información. Tú das información y con eso ya automáticamente has ganado el 99% de si hubiera una batalla. Y dejas las especulaciones. Cuando alguien es muy famoso, siempre está en una batalla. La transparencia es lo mejor. De todas maneras, entre ambas aguas, yo creo que tampoco dice una información falsa. Él habla de que va a haber una... A ver, si tú te metes en una inversión, evidentemente, claro, esos 4 millones es... Puedes decir lo que te va a costar todo eso. Claro, la idea es devolver esos 4 millones una vez que explotes el negocio. Hay que ver también si hay socios que pues entidades de crédito te pagan eso, te adelantan, porque ese dinero se adelanta. Lo que decía Alejandro es que él no tiene dinero en efectivo, que tiene mucha propiedad inmobiliaria. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Pero si el problema de tener muchas propiedades es pagar el día a día. El mantenerlas, La suerte de tener muchas propiedades es que en un momento dado, si las tienes que vender, las puedes vender. Peor es no tener nada, ni dinero, ni propiedades. Es una suerte. Es una suerte, y él, Bertín, en un momento dado, si el negocio no vea bien o si lo que sea, pues siempre podrá tirar de su patrimonio. No, y además si es una buena finca, pues adelante. Y más ahora que está el sector inmobiliario como está, ¿no? Que está por las nubes, cualquier compraventa en Madrid dices, yo es que tengo
un adoquín en Usera, te lo compro. Sí, sí, Mira, sí, ¿sabéis sí. quién ha hecho una cosa Ya, parecida? es que- Salvando Sí. las distancias, porque no la finca no tiene nada que ver, pero por ejemplo el hijo de María Jiménez, su único hijo, María tenía una casa, no es una finca, era un chalet, pero bueno, con Buen tierra, chalet. o sea, con su parcela grande. Entonces, ¿qué ha hecho su hijo? Bueno, pues ha reservado una parte para él y para su mujer, y el resto de la casa ha hecho como una especie de bungalows, y entonces tú te puedes alojar en esa casa, disfrutar de las zonas comunes, Sí. de una piscinita que había, de los jardines. Un apartohotel. Estás en la casa María Jiménez, y ahora incluso por web vende la ropa de María Jiménez, que yo ayer me quise meter en el enlace dices? a ver qué cosas tiene. Sí, pues vende el armario de su madre, pues porque una de dos, o montas un museo o lo vendes, y a lo mejor no son piezas. Bueno, pues la ropa normal de María. María tampoco era de Chanel ni de No, no. Louis Vuitton. No. María era una mujer muy normal en ese sentido. Empezó con los pendientes. Sí, pero las ahora ya es la joyitas. ropa, todo. Entonces, bueno, él ha hecho ese negocio, tiene una fundación también de Barato, su además, madre. ¿verdad? No era A ver, nada caro. Porque es A que ver, María los no tenía Son para cosas de mitómanos, valor, no era como Sara Marujita. Montiel con sus joyas. María Jiménez era mucho más... Era más austera, Bueno, o que mucho había más. ganado menos. Bueno, También también. hablemos en plata. También. Yo la vi cuando debutó en el Levante de Barcelona y me dijeron, tienes que venir a ver a una tía que creo que está fregando, pero que se va a salir. Y efectivamente. Y mira. Pues mira, a mí Era me un gusta- fenómeno, pero empezaba Ajá. entonces Sí, como en las cuando casas. triunfó en televisión. Era igual, era sexo puro, flamenco, gracia, no podías estarte quieto mirándola. No, pero qué era un tía. espectáculo. Era un una belleza, espectáculo. digamos, vasta, Sí, sí, pero belleza. brutal. Y sobre todo Sí. muy sexy. Que siempre Mucho, tenía mucho. la Muy fama que sexy. cantaban, que no se ponía ropa interior. Bueno, esas cosas así que hacen un poco No, la leyenda. que llevaba panties. Sí. Pues Que es la Sí, primera solo. flamenca que yo he visto con Quien hizo panties. eso también con la casa buenísima que tenían en Guadalmina es la viuda de Arturo Fernández. Sí, Carmen. Carmen, sí. Yo estuve hace 2 años con ella, me acuerdo tomando el aperitivo el primero de año. Y luego la he vuelto a ver. Y al final se ha ido ya a una casa más pequeña, porque esa casa es que Claro. era imposible de mantener una vez que tal. Y entonces ella lo que hacía era alquilar esa casa. Ella se quedaba en una parte muy pequeñita, muy tal, y encima a los que entraban, Les ella dejaba- ella les atendía. les organizaba a lo mejor el desayuno y ese tipo de cosas. Divinamente. Sí, que es una señoraza espléndida. Y trabaja A mí me mucho encanta. en el Mercadillo Nuevo Futuro de Marbella, También. se vuelca. Sí, y sí. si lo hacen hasta los salva. Es que estamos hablando de cosas que hasta los Los salva. primeros. Te abren los palacios, Liria, Pues mira, dueñas. Mira qué mejor Sí. solución que la agencia negociadora del alquiler. También. Si quieren poner También, en Madrid también. en alquiler alguna propiedad que tengan, ya saben que se ponen en contacto con ellos y se van a encargar de todo. Apunten número 920 20 11. Ese es el teléfono. 920 20 11 es el teléfono, como digo, de la agencia negociadora del alquiler. Pónganse en sus manos y duerman tranquilos. Y a la vuelta hablamos de Irene Rosales, que yo creo que también está durmiendo bastante tranquila. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué crees que sé que sabe? Pues esto es las 2 y las 4 ruedas. Ya sabes que los que disfrutamos con el motor Bueno. a toda mecha, disfrutamos precisamente gracias a Dazón por solo 14 euros en Movistar, porque tenemos 24 grandes premios de Fórmula 1 por delante y 22 carreras de MotoGP, semanas de pura adrenalina non-stop gracias a Dazón por solo 14 euros en Movistar. Vamos a hablar de Irene Rosales y de su Solo comparecencia. quiero que me aclaréis una frase. A ver. Dice, Lola estaba ya en su vida, pero tampoco puedo hacer culpable a Lola de eso. Caramba, pues si no querías dejarla culpable, quiere decir que cuando estaba contigo y ya estaba con ella, pues ya me contarás qué es esto. O sea, como decía García de Butragueño, ni una mala palabra, ni una buena acción. Pero, pues menuda puñalada le acabas de meter a la pareja de tu Sobre todo ex. que has Bueno, aclarado- pero está diciendo has que la aclarado- culpa era de él, que era el que estaba casado, ¿no? No, es peor, porque dice, estaba ya en su vida, Sí. pero, no como que pero Manzano, o sea, no, ha dicho que estaba ya en su vida. Ha aclarado los tiempos, que es algo que siempre teníamos aquí, hemos cuestionado El muchas cronograma. veces. El cronograma, que aquel famoso verano, que se rompe el matrimonio y que luego aparece el del césped y toda esa historia. Yo creo que con esa frase lo aclara todo. Lo aclara, Dice, que- o sea, aquí que nadie vaya de... Sí. Ella ya estaba en su vida y después en la mía apareció otro. La gran cuestión es, ¿lo sabía ella? Pues cómo no Yo lo vas creo a que ver si no. consentía todo.
Por eso. Pues si consentía todo, por favor. Yo estoy convencido que ella estaba todo el rato mirando a otro lado y decía, bueno, pues a ver si al final compra el piso, que no lo compró nunca. Que siempre dijimos, no lo comprará. Hasta que vino el cortacésped y dijo, pues adiós, muy buena. Pues si el cortacésped no hubiera aparecido, pues a lo mejor seguíamos igual. ¿Pero creéis que ha solapado a Lola con Irene vosotros? Pues esto lo dice Irene. Si lo el dice modelo ella... no funciona en la radio, os lo estoy preguntando. Pero si lo dice ella. Pero si lo dice está ella, diciendo en esa frase. Lola estaba ya en su vida. Ya Claro. es que antes, cuando ella estaba en su vida, Lola también estaba en su vida. Claro. Que no ha sido una La cosa vida de nueva. Kiko, No, pero se yo creo entiende. que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la separación, con cómo se trata con las niñas y con cómo ha reaccionado él. Que ya estaba, que está diciendo... Vamos, Nada, yo creo, yo lo se interpreto refiere como que ya estaba y a los ella apéndices, era consciente. lo que llaman los cubanos los tarros, los cuernos que hemos dicho toda la vida. Los tarros, Muy los diplomática tubos... Irene Rosales, hay que decir Diplomática, que pero lo suelta. estuvo todavía más comedida que el día de la grabación, que había Sí. sido la semana anterior. ¿Y qué tal el novio? El novio es muy guapetón, guapo, es un chico guapo. Un tiarrón, Sí. ¿verdad? atractivo, Bien. Un buen no mozo, habla. que diría. Sí. Nada Sí. que ver con Kiko Rivera, porque claro, claro. las comparaciones son odiosas, pero es que hubo un plano que sacaron a Irene con Jessica, porque también estaba allí para otro espacio, y hicieron la pantalla partida de las dos mujeres de Kiko. Oye, son dos bellezas, porque son Sí, dos hombre, bellezas de claro. mujer. Si haces la pantalla partida de Kiko y el del césped, Pues está pues claro. son dos mundos, ¿no? Entonces, claro. A mí me Sí, interesa pero lo que dijo... al que es que yo recuerdo porque fue como si me he muerto y he ido al infierno. O sea, de pronto no sé qué estaba cambiando en televisión y veo a una señora cortándole las uñas aquí con Sí, claro. Y era ella, era la señora. Sí, es en un reality. Mira, yo después de eso creo que todas las perversiones están Son sobrevaloradas, porque aquello era fuerte, ¿eh? Y luego él... Y sonaba. Además, las uñas duras, esas que cuando la rompen, Claro. salen disparadas. Claro, y sonaba Sí. como si se hundiera Occidente. Luego Eso es de encuentra- mala raza. Luego y los encuéntralo. huesos de Eso es de mala aceituna, raza. No puedo. Mira, Los huesos de Teodoro. aceituna y las uñas cortadas. Ya. No puedo. Pero luego él se permite el lujo de decir, claro, es que he cambiado un Twingo por un Ferrari. O sea que... Sí, ahí estuvo como poco... Yo del Ferrari me lo pensaría. Dirá, hoy soy Ferrari, mañana a lo mejor soy 600. Efectivamente. Porque... ¿Qué me interesaba a mí? Lo que tenía que ver con Isabel Pantoja, porque hay un momento en el que sabéis que esta semana parece ser que Isabel Pantoja ya ha llamado a las nietas. En cuanto Irene ha salido de la ecuación, han retomado el contacto ella, el Tito Agustín, Kiko Rivera, es decir, los que El faltaban. Tito también. El Tito, por lo que vimos Bueno. el viernes en una foto que subió Kiko Rivera Fruta prohibida. con su madre, con su tío y con él Paso vestido de fundamental Pierrot. para llegar a su madre, lo dijimos aquí, esencial. era pasar por el Tito Agustín. El Sí, Tito sí, Agustín sí, no se sí. iba a quedar al margen. Si el No, Tito no. Agustín está incluido en la ecuación, pues todo va bien. Eso. Como el artículo famoso de Larra, nadie pase sin hablar al portero. Efectivamente. A quien apartan es a Chabelita, pero a Tito Agustín tiene que estar ahí, pero bien. Pues Porque ella no dijo- espantó. Ella dijo que siente cierto temor porque yo la entiendo como madre. No quiere que sean relaciones de ida y vuelta y que sus hijas, que han estado 6 años sin hablar con su abuela, de repente vuelvan a hablar con su abuela y luego se vuelvan a enfadar y luego se reencuentren. Pobres Esa parte niñas. pues la puedo llegar a entender. Hombre. Pero Pero esa parte depende del padre. Totalmente. Sí, pero es el para padre ella es que tienen. incontrolable, Pero es claro. el padre Pues que tienen. Pero es el padre. Y además la relación con la abuela dependerá del padre. Claro. Sí, El sí. padre es el que tiene el grifo de la relación, ¿no? Sí, pero ¿creéis que el resto de lo que contó interesa tanto como lo No, que no tiene que ver interesa con Isabel absolutamente Pantoja? nada. Lo demás Hombre, te lo ella puedes también ahorrar. puede decir, allá tú Sí, cómo sí. te lleves con tu madre, pero yo a las hijas, Isabel, mañana te llevo a las niñas o mañana vienes a ver a las niñas. Y tu hijo y tú ya os las apañaréis. Eso también podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Bueno, ¿y El cuál es escollo en era esta? ella. ¿No creéis que en esta Semana Santa podría darse esa imagen? Vamos a un balcón de Sevilla. A una saeta. Sí, yo creo que vamos a ver en un balcón a Isabel Pantoja, a Kiko y Lola, Sí, a las niñas con pixeladas. yo también lo veo. Y veo ese balcón, como vimos en su día, Kiko dándose el lote en el balcón de Semana Santa cada año con una. Y la Eso es madre al verdad lado. también. Con Techi. Con Techi con más de una. Pues vamos a ver este año esa vuelta a la Semana Santa Con de Techi Sevilla. ha estado también Kiko. Sí, hombre. Bueno, ninguna fea en realidad. No, yo fea no lo conozco. Mira, ya puestos, ¿verdad? Para compensar en este mundo traidor. Será el equilibrio de la naturaleza. Pero yo lo veo, y si Isabel estuviera, no sé, como Diana Navarro, cantaba. El problema es que cuando Diana Navarro lo puede hacer Claro. a capela, queda divinamente, Ya. lo ha hecho habitualmente Y y no canta muy porque bien la hubiera saeta. gente, bueno, es que la aborda, es que la Sí, aborda. sí, O sea, sí. es difícil hacerlo mejor. Pero tiene que tener la voz que tiene ella como una mañana que llega aquí y
se pone a cantar, que parecía que llevaba entrenando 2 horas. Sí. Pero Isabel no es así. No. Isabel lo que hace es llenar el escenario. Canta bien. Muy bien. No es una gran voz como Rocío o como Diana, ¿no? Pero lo que hace muy bien es llenar el escenario. Claro, en un balcón no hay Se mueve escenario. muy bien, pasea es muy bien solamente por el la escenario. cara, que Isabel es muy guapa, bien maquillada y bien iluminada. Es También. muy guapa. El otro día estaba viendo, yo paso la vida en YouTube. ¿Por qué? Porque aprendo muchísimo. Y estaba viendo la última vez que cantó con Juan Gabriel, a ver qué pasa con el fantasma de Juan Gabriel. Si han vendido cantora, ¿dónde está ese fantasma? Entonces canta él, Así fue. Es una de las Ese vídeo lo he mejores visto 1000 veces Ya. yo. Es buenísimo. Y ella además, porque se alarga mucho, hay un montón de Con gente, la mariachis y orquesta, tal, sí. pero se tira luego como minuto y pico, solo moviéndose. Tampoco gran cosa, porque ya Sí, lo pero que cómo tiene es la pasea. cosa estatuaria, cómo pisa, cómo mueve la cola y tal. Y cuando luego- se da vueltas. Sí, pero ahí da muy poquita cosa. Es más paseo, Es sí. más paseo, porque es muy grande, el escenario es muy grande, la canción es buenísima, la canta ella muy bien, pero sobre todo la puesta en escena es de apoteosis y acaba sentada, acaba puesta en el centro, simplemente levantando la mano. Mira que es difícil hacer eso y no hacer el ridículo. Pues queda bien. Ese vídeo es maravilloso, Es yo lo he visto extraordinario, mucho. ¿eh? Bueno, me vamos encanta. a poner fin aquí a nuestra crónica rosa, Nos Federico. vamos a Vericat, es más, yo no sé si Isabel lo necesitará. Bueno, tiene unos pero, dientes bonitos, yo creo. no, Isabel sobre todo Pantoja. su profesión, dientes, Sí, digo ella- una vez. ella es se los, verdad. ella se los Sí, puso, claro. ella se los puso Eso muy Se los bien. puso muy bien puestos. Pues en Vericat Sí. eso lo hacen con cualquiera. Bueno, llamen al 910-887-490, es decir, 910-887-490 y pregunten por los implantes que nos ponen en apenas una mañana y además podremos comer lo que queramos. En Sí. 6 meses tenemos dentadura definitiva y una dirección. Velázquez 87, allí tienen la consulta donde la primera visita es completamente y gratuita. además si conoces a Perla de la Nave, Ah, sí, Perla. lo puedes contar Qué mucho bonito. mejor que en Metrópolis. A la vuelta, mira, nos hemos dejado para mañana que Laurence Debré está de gira mexicana, Federico. Allí mira. está usted Laurencia. entrevista. Sí, Sí, también. porque no la conocen. Aquí no, pero allí Aquí sí. ya no, aquí Aquí no cuela. Aquí ya no. Hoy tengo que darte un abrazo y un saludo enorme que le hizo mucha ilusión. La jueza Concha Zuara, Bellísimo. bellísima. Más siempre dice, es que Federico siempre que habla de mí, la verdad es que Bueno, es que es un y digo, mujerón. hombre, es que eres Sí, eres sí. una señora muy Sí. inteligente, lo primero, Sí, y muy y guapa, luego, lo sí. segundo. Y además siempre me decía mi padre, que en paz descanse, siempre te escuchaba y por eso cada vez que te escucha se acuerda de su Pues padre. seguro que sí, igual de guapa y de Guapísima está. inteligente. Estuvimos de- en los toros y estaba feliz, no tiene pareja, ni necesita. Ella Como está decía volcada en su Bobby de trabajo. Glané, porque usted lo quiere. Efectivamente. Bueno, Y un ojo, saludo a Paco y a Beatriz. Perdona. No, saluda, Un Carlos. saludo a Paco y a Beatriz, que matrimonio amigos míos desde hace un montón de años. Fui testigo de su boda y nos escuchan todos los días. Y ves qué bien les ha ido tener este de testigo. Claro, claro. Ahí siguen. Eso es. Y ahora tengo Claro. que ir a la boda de su hijo, a México. Ay, Pues qué bonito. debes ir porque esa boda también hay que conservarla. También. Cada día es más vamos a hablar de difícil. alergias. Que Uf, ya estamos empiezan. los alérgicos Viene este año con lo que ha reventados. llovido. Ya. Bueno, se anuncian no alergias, superalergias. Viene uno de los grandes especialistas que nos va a decir qué se prevé, que ya digo que es terrible, pero terrible, ¿eh? Incluso gente que no ha tenido nunca alergia la va a tener, y sobre todo cómo se trata. Y luego vamos a hablar de la despensa en primavera, que viene Alberto Fernández y nos va a hablar de esos Anda. productos que a veces pasamos por alto, como puede ser la coruja. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿No la comes tú la coruja? No sé, me Había voy a una bruja, enterar la ahora. bruja coruja. La ¿no? bruja piruja. Piruja, Piruja. piruja. Había piruja y coruja, había dos, al menos en mi época. Hay un apellido que es Corujo, yo lo sé Sí, porque Corujedo. Minerva Piquero, Sí. en realidad se llamaba Corujo. Le cambió el apellido Manolo Martín Ferrán, Anda. la bellísima Minerva. Y si lo Ah, dejas sí. la C es un orujo. O sea que también... También. Es lo que llevaban los del PSOE ayer en Soria, que salieron con una tajada. Ah, sí. Bueno, uno lloraba que no Venga, podía parar de llorar. vamos. Es la mañana. Es radio.